Muy bien, ahora empezamos con el tema de definición de violencia política contra las mujeres en razón de género en el marco legal. Como se ha explicado hasta este momento, todos estos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia digital, la violencia física o incluso la violencia feminicida, se conjuntan o se pueden dar de forma por separado cuando hablamos nosotros de la violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, que tienen como resultado que haya una menor participación de las mujeres o que las mujeres no querramos participar en la vida política. ¿Por qué? Pues porque se pueden presentar todas estas violencias cuando una es candidata o cuando ya está ocupando el cargo o cuando está en la contienda electoral. Entonces, el costo es mucho mayor para las mujeres que para los hombres que desean incursionar en la vida política. Pero para que nosotros pudiéramos hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género, tuvo que haber una serie de acuerdos internacionales y una serie de tratados y convenios en donde se empezó a dialogar sobre estos tipos de violencia. El primero, o uno de los más importantes, es el que se llama por sus siglas en inglés y se conoce como CEDAW, que desde los años 70, finales de los años 70, habla de todas estas modalidades y todas estas formas de discriminación y violencia que se ejercen contra las mujeres. Y ahí hablaban acerca de la violencia política. ¿Por qué hablan de la violencia política? Pues hablaban que si existía un ambiente de violencia, difícilmente las mujeres iban a incursionar en el ámbito público y en el ámbito de la política. Después, en los años 90, la convención regional llamada Convención Belém do Pará, así se conoce comúnmente, también hablaba de este tipo de violencia. O sea, las mujeres en un ambiente de violencia difícilmente se iban a encaminar o difícilmente van a trabajar en la política. ¿Por qué? Pues porque el costo es muy alto. Después, en la conferencia de Beijing en 1995, se habló de qué es lo que se tiene que hacer para evitar o para llegar a una igualdad, para evitar todas estas violencias, para que el mundo sea igual y que sin importar si se es hombre, si se es mujer, no se ejerzan estos tipos de violencia. Y en esta conferencia de Beijing, uno de los puntos centrales era la participación de las mujeres en el ámbito político. ¿Okay? Entonces tenemos este marco internacional que es un marco muy amplio que nos hace un diagnóstico de qué es lo que se tiene que hacer para que las mujeres ingresen a la vida política, ingresen y ejerzan sus derechos políticos de votar y ser votadas sin que haya una violencia o sin que haya un costo mayor por ejercerlos, ¿no? Entonces, teniendo este marco internacional, en el caso nacional, por ejemplo, México firmó todos estos convenios internacionales y empezó primero a incorporar las llamadas cuotas de género. ¿Por qué es importante esto? Porque conforme ingresaron más mujeres al ámbito político vía estas cuotas, se empezaron a presentar estas violencias, estos distintos tipos de violencia que menoscabaron las capacidades o la intencionalidad de las mujeres de participar en la vida pública y en la vida política. Y entonces nosotros observamos que conforme más mujeres incursionan en la política, pues más violencia hay hacia las mujeres en la vida política. Y en el año, y en ese sentido, en el nuevo milenio, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde hablaron de distintos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por su condición de ser mujer. Sin embargo, ahí no estaba tipificado como tal la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese tipo penal todavía no existía. Había una interpretación que decía, bueno, y todas aquellas acciones que limiten el ejercicio de las mujeres. Era como todo muy ambiguo, hasta el año 2020, que ya se incorpora el tipo penal específico de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en ese sentido, queda estipulado que la violencia política contra las mujeres en razón de género son todas aquellas acciones
y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas a un cargo público. Como podremos ver y como veremos más adelante, son acciones, hay que considerar, o los elementos fundamentales de esta definición es que son acciones cuando alguien, alguna persona, algún funcionario público, algún particular o un partido político realiza algo que tiene por resultado menoscabar las capacidades o menoscabar la participación de las mujeres en la política. Pero también no solamente son acciones, o sea, cuando se realiza algo, sino son omisiones. Cuando tú dejas de hacer algo, cuando tú no le das la información a una candidata o cuando tú no le das información a una mujer que ya está ejerciendo un cargo. Y entonces esas omisiones se traducen en que la mujer no puede ejercer sus derechos políticos, no pueda ejercer su cargo una vez que ya está en funciones. O también es la tolerancia. Por ejemplo, cuando en una reunión de un partido político hacen algún chiste que nosotros consideraríamos como machista, o hacen algún comentario que tiene como consecuencia que pues una mujer no se sienta cómoda o una mujer diga, pues es que yo creo que no voy a participar porque estas actitudes no son adecuadas. Por ejemplo, ¿qué se hacen estos comentarios, no? Ya vas a empezar porque seguramente ya estás en tus días, ¿no? Ese comentario está encaminado y a esa mujer se le está diciendo por su condición de ser mujer, ¿no? Y entonces, si en esa mesa, si en ese lugar, si en ese recinto donde se dijo eso, uno lo tolera, uno permite que se hagan estos comentarios, pues también es una característica de la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Pues porque esos comentarios no se le van a hacer a un colega hombre que también está ahí participando. O ya te vas a poner sentimental porque acabas de ser madre. Esos comentarios, si nosotros como personas que estamos ahí, que somos políticos, que estamos ejerciendo un cargo, que lo escuchamos y lo permitimos, ese elemento de tolerancia también entra dentro de la violencia política contra las mujeres. Pero es que están basados en elementos de género, o sea, son comentarios es que las mujeres no pueden tomar decisiones, es que una mujer, cuando se ha visto que una mujer mande, es que las mujeres deben de estar en la cocina, su lugar es en la cocina, ¿no? O comentarios tan graves como las mujeres cargadas y en la cocina, como se ha observado en distintos procesos electorales, ¿no? Entonces son elementos basados en género, no es cualquier comentario, no es cualquier cuestión, no es, las campañas políticas muchas veces y en muchos sentidos se ejercen en elementos o con elementos de violencia, ¿no? Vamos a denostar al otro, sus capacidades, etc. Pero aquí la denostación es basada en elementos de género. Es que las mujeres no piensan. ¿Cuándo se ha visto que una mujer va a pensar? No. Y esto se da en el marco de los derechos o del ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos todo esto, podemos catalogar si esto que estamos observando, que oímos, que estamos leyendo, podría ser violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cuándo podemos nosotros hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género? Además de considerando estos elementos que ya comenté, pues cuando tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les va a afectar desproporcionadamente. O sea, no es lo mismo cuando cuestionamos las capacidades de un hombre que de una mujer, porque históricamente a nosotras nos han cuestionado incluso si tenemos razonamiento. O sea, si a ti te señalan que no tienes capacidades, es diferente que si a un hombre se le señalan que no tiene capacidades, ¿no? Se dirige a una mujer por ser mujer. Ay, es que esta mujer está muy guapa. Es que esta mujer no piensa, pero qué bonitas piernas tiene. Se dirige a una mujer por ser mujer. No es cualquier otro comentario, no es
dentro del marco de la política o dentro del marco de las contiendas electorales, sino que ahí hay una violencia que se señala porque son mujeres. Esto es importante porque a veces pensamos que todo es violencia política. No todo es violencia política contra las mujeres en razón de género. Tienen que presentarse estos elementos. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, caricaturas políticas, cuando analizamos las columnas de algunos medios de comunicación, podríamos identificar si esto que se está diciendo es como a cualquier funcionario o como a cualquier candidato, o si ahí hay un elemento de género que tenemos que analizar, ¿no? Hay que decir que a la fecha el estado de Guerrero es el único estado, la única entidad federativa que no tiene tipificada la violencia política contra las mujeres en razón de género en su ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El último estado, la última entidad federativa que hizo esta tipificación fue Coahuila en el 2020 y que la agregó en su legislación. Casi siempre estas modificaciones y casi siempre estos tipos penales se adecúan o se incluyen dentro del marco legal a partir de violencias o a partir de experiencias electorales que se presentan y entonces es necesario incluirlas, ¿no? Antes de Coahuila, por ejemplo, fue el caso de Chiapas, que en 2017 le incluyó, y pues nosotros recordaremos, ahí en Chiapas ha habido distintos momentos o distintos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero como no existía el tipo penal, se tuvo que hacer una interpretación que sí se estaba ejerciendo violencia contra las mujeres, pero de otra manera se hacía la interpretación. Ya no hablemos, por ejemplo, que esta violencia en el caso de Chiapas fue a mujeres indígenas, ¿no? Y entonces ahí se van incrementando, se van interseccionando las violencias, porque ahí no solamente es a una mujer por ser mujer, sino además es a una mujer indígena, lo cual incrementa la violencia que se está ejerciendo. Ahora bien, en la Ley General en materia de delitos electorales, en el artículo 20 bis, se establece el tipo penal de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este tipo penal se divide y podemos decir que es cualquier acción que se ejerza, cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Por esto yo les comentaba de los otros tipos de violencia, porque aquí se van intersectando, aquí se van confluyendo. Aquí se van anexando o se van agregando una con la otra y que va a tener como consecuencia, bueno, pues que haya una acción desproporcionada y que las mujeres no quieran incorporarse o no quieran participar en la vida política. Que restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de la mujer, ¿no? Había momentos durante distintas campañas donde la mujer tenía que votar de acuerdo a cómo decía cualquier figura paterna, ¿no? Como si las mujeres no tuviéramos libertad para ejercer nuestros derechos. ¿Qué tipo de acciones? Pues que amenace o intimide, directa o indirectamente, con objeto de presentar la renuncia a una precandidatura o candidatura. Entonces, la amenazan. ¿Qué tipo de amenazas? No, pues si tú sigues con tu candidatura, yo voy a presentar estas fotografías íntimas tuyas. Si tú sigues, entonces hay tipo de violencia vicaria. Yo voy y amenazaré o voy a golpear a tus hijos, voy a atentar contra tus padres. Si tú no renuncias, ¿no? Ese tipo de amenazas. Puede ser directa o indirecta. Amenazan o intimidan a una mujer, directa o indirectamente, con objeto de presentar su renuncia al cargo al que ha sido electa o designada. Ha habido casos en donde mujeres que ya son electas firman su renuncia o piden licencia por tiempo indefinido para que otro ocupe su cargo, casi siempre un hombre ocupe su cargo. Entonces las amenazan de diversas maneras, de diversos tipos, y ellas, coaccionadas bajo esas amenazas, renuncian a su cargo para el cual ya fueron electas. Han sido impedidas por cualquier medio para ejercer libremente su cargo, así como funciones inherentes al mismo. ¿Qué tipo de impedimento podría ser?
No, pues yo no le doy la información completa de lo que se va a discutir en una sesión. Yo no le digo cuándo nos vamos a reunir. Yo le oculto expedientes, archivos. Yo le oculto la información que vamos a trabajar. Ese tipo de impedimento, ¿qué tiene? Pues que van a impedir o van a menoscabar que estas mujeres que ya están en un cargo puedan ejercerlo libremente y que puedan desempeñar las funciones inherentes a ese mismo cargo. Además, pueden ejercer cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligarlas a ellas o a varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad. Ha habido situaciones en donde muchas mujeres firman a favor de algún candidato o que presentan distintas manifestaciones donde apoyan a un candidato y después con el tiempo nos enteramos que esa manifestación, ese escrito, pues lo hicieron bajo presión de distintos tipos. No te vamos a dar dinero, no te vamos a dar recursos, o si tú no firmas, si tú no avalas esta decisión que como partido político vamos a presentar, tú no te vas a poder reelegir, ¿no? Entonces ese tipo de acciones van a impedir que pues, las mujeres voten, opinen libremente o que actúen de forma autónoma. Limiten a una mujer el otorgamiento de recursos o prerrogativas para el desempeño de sus funciones. ¿Cómo qué? Pues a una mujer normalmente se ha visto en entornos locales que las mujeres las colocan en campañas o en contiendas que ya saben los partidos políticos que van a perder, ¿no? Las de menor votación. Entonces, si son de menor votación, si ya saben que van a perder, pues no le dan recursos. ¿Por qué? Pues ¿para qué te damos recursos si de todas formas ya sabemos que lo vas a perder? Pero eso mismo no hacen con los hombres, ¿no? O sea, ahí está la cuestión diferenciada. O te vamos a dar recursos en campaña, pero va a ser menos que a nuestros candidatos hombres. Las mujeres, entonces, además tienen un contexto de discriminación histórico-cultural y en este caso, además, económico, ¿no? O que por ejercer el mismo cargo les paguen menos que a los hombres, por ser mujeres. Publiquen, divulguen imágenes, mensajes, información privada que no tiene relación con la vida pública. Ojo, si uno publica, si uno comparte imágenes de carácter íntimo, bueno, pues es en la vida de la intimidad. Eso no tendría por qué ser un considerando o tendría que ser relevante con la vida pública, pero es una manera de amenazarlas. Si tú sigues en tu candidatura, si tú sigues en la contienda, yo voy a publicar tus fotografías íntimas, fotografías o videos teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ahí hay un impacto mucho mayor para una mujer que para un hombre. Si de un hombre se publican las imágenes íntimas, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay esta crítica social que sí existe para las mujeres. Se limite o niegue que una mujer reciba la remuneración para el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. Ha habido situaciones o casos en donde a las mujeres se les quita, no se les paga por el cargo que están desempeñando. Es una manera para presionarlas. Yo no te voy a pagar hasta que tú no renuncies, ¿no? Proporciona información incompleta o datos falsos a autoridades administrativas en materia electoral. Y entonces, con esta información, o sea, tienen información incompleta y ellas no pueden desempeñar su cargo. No les avisan, por ejemplo, qué requisitos deben de cumplir o cuáles papeles deben de entregar para inscribirse o en dónde deben de inscribirse si quieren ser candidatas. También impidan por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias, extraordinarias. Puede ser desde que no las dejen salir de su oficina, que las violenten, que no les permitan tomar transporte para llegar a las sesiones, o sea, cualquier medio que impida que ellas lleguen a las sesiones y que puedan discutir de los temas públicos. Además, que impidan a una mujer ejercer su derecho a voz y voto en el ejercicio de su cargo.
cada uno de los que están en el ejercicio de sus derechos políticos y son votados y están electos en un cargo, pues tienen la autonomía para decidir sobre lo que consideran o cuál debe de ser el camino para resolver determinados temas. Pero si a una mujer se le impide, como comento, si tú no te adscribes a lo que yo digo, no te permito tu reelección, o tú debes de votar así porque lo digo yo, un hombre, y se ha reiterado, o sea, no es una cosa de una única ocasión ni nada, sino que siempre sea esto, pues, ¿qué ejercicio de los derechos políticos podemos estar hablando? Además existen ahí, en términos de interseccionalidad, no solamente es que se va a discriminar a las mujeres, que se discrimina a una mujer embarazada con la finalidad de evitar que ejerza sus derechos políticos, ¿no? Y entonces, cuando son mujeres embarazadas, ay, es que ya te embarazaste, no vas a poder desempeñar el cargo, mejor renuncia porque pues ya después te vas a dedicar a los hijos y me vas a dejar aquí botado todo el trabajo, etcétera. Entonces hay una discriminación todavía mayor si están embarazadas en periodo de lactancia y realicen o distribuyan propaganda político-electoral que degrade o denigre una mujer basada en estereotipos de género. Que pongan la imagen de una candidata con una pose provocadora, eso es un estereotipo de género, o como si fuera un anuncio de sport, o esto es una objetivación sexual, una connotación sexual, y entonces se distribuye esa propaganda y que digan, ¿y a poco por ella vas a votar? ¿No? Insisto, eso no se hace con los hombres, por eso es un impacto diferenciado. ¿Cuáles son las sanciones de esta violencia? Bueno, desde 1 año hasta 6 años, dependiendo de la acción o de la fracción que indicamos. Si la conducta además la realiza un servidor o servidora pública, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata, independiente, precandidato o candidata, y la pena aumenta, ¿no? Aquí hay que decirlo, la violencia política contra las mujeres en razón de género la puede cometer no solamente hombres, mujeres, cualquiera que ejerza estas acciones que violenten los ejercicios políticos de las mujeres pueden ser sancionadas. Y cuando estas acciones además se cometan contra una mujer perteneciente a la comunidad indígena, aumentan las penas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos comentado que ahí hay una lógica interseccional y entonces las mujeres de por sí somos violentadas, mujeres indígenas son violentadas todavía más. Entonces, depende del tipo de acción, va a ser la legislación penal aplicable. Vamos a ver cómo hay distintos tipos de legislaciones o penas aplicables a los casos que estamos refiriendo.